no puedes mirar el lugar donde está el nacimiento, es decir, trata de evitar el mirar. No estamos hablando aquel que mira sin intención alguna, es decir, si una persona está caminando dentro de su casa y de pronto se topa con el nacimiento, no quiere decir que acaba de pecar, no. Estamos hablando de aquel que no se vuelvan, dice la escritura, ustedes por su propia cuenta no se vuelvan a mirar a ese ídolo. Pero no si es de casualidad, no pasa nada en ese asunto. Y en cuanto al tema del árbol, no hay prohibición de mirar. El versículo termina diciendo, Velohema sejalota azulahem, y dioses de escultura no hagan para ustedes. Ani Hashem Elokehem, yo soy el eterno, vuestro creador. Según eso, de manera práctica, si en una casa tenemos el nacimiento en esculturas pequeñas, que es colocado debajo de el árbol de Navidad. De manera básica, la ley aquí sería la siguiente, que básicamente a la escultura del niño Dios es a quien la mayoría de personas le rinden culto. La han convertido en una representación de adoración a Jesús. Entonces, ese cuadro y ese niño Dios en escultura pequeña está prohibido que incluso sea contemplado, sea mirado, porque es considerado un elemento de idolatría y no se le puede mirar, según la ley de la Torah. Sin embargo, el árbol por supuesto que tiene orígenes paganos, por supuesto que tiene su historia que veremos en otra oportunidad. Sin embargo, el árbol mismo no es adorado como si fuera una deidad. Por tanto, no está prohibido mirar el árbol de Navidad, porque no se está mirando un ídolo. Sin embargo, debido a que tiene raíces paganas también, no es correcto que lo ingreses en tu hogar. Y enfatizo en tu hogar, porque quien decide en el hogar de cada uno es el jefe de casa. Por tanto, si es tu casa, tu lugar propio, no lo ingreses allí. Pero si tú vives en casa de tus padres o en casa ajena, por algún motivo, entonces no puedes impedir eso. Si el dueño de casa quiere colocar un árbol de Navidad allí e incluso un nacimiento, no puedes impedirlo, pero no puedes mirar el lugar donde está el nacimiento. Es decir, trata de evitar el mirar. No estamos hablando aquel que mira sin intención alguna. Es decir, si una persona está caminando dentro de su casa y de pronto se topa con el nacimiento, no quiere decir que acaba de pecar. No. Estamos hablando de aquel que no se vuelvan, dice la escritura, ustedes por su propia cuenta no se vuelvan a mirar a ese ídolo. Pero no si es de casualidad. No pasa nada en ese asunto. Y en cuanto al tema del árbol, no hay prohibición de mirar. Sin embargo, sigue siendo nada positivo tener elementos que tengan alguna conexión con la idolatría en tu hogar. ¿Qué hay con respecto a la comida de Navidad que todo el mundo hace? Estamos hablando a personas que, por supuesto, viven en casa ajena. Porque si tú tienes fe judía, fe en la Torá, y tienes tu propia casa, eres tú el que decide entonces que aquí no se celebra Navidad. Pero si estás en casa ajena no puedes tomar esa decisión. Debido a ello, muchas personas preguntan qué hago en este caso. Y por eso estamos comentando estas cosas en resumen. En cuanto a la comida de Navidad, hay una base fundamental en cuanto al tema de las comidas y la idolatría. Y es que existe lo que se llama comida dedicada a los dioses. Cuando una comida es ofrecida a un dios, entonces esa comida no se puede comer, porque es dedicada a los dioses.
Ahora bien, la cena de Navidad, de manera básica, no es una cena en la cual las personas digan, esta comida yo la dedico como ofrenda a un Dios o, en este caso, a Jesús. No la dedico como ofrenda a Él, no. Sin embargo, tiene un elemento y es que la comida es una comida hecha para celebrar el nacimiento de Jesús. En ese aspecto, no es conveniente participar de una comida que celebra la adoración a Jesús, porque Jesús no es Dios para nosotros. Entonces no podemos participar de ello. La pregunta es, pero en el caso que no tenga comida, no tenga nada que comer en esa noche, no tengo otra manera de conseguir otro alimento, ¿qué puedo hacer? Entonces, la regla básica es que esa comida no fue ofrecida a Jesús como ofrenda, no es una ofrenda ni comida dedicada a Jesús y por tanto no tiene la categoría de ofrenda dedicada a los dioses. Por tanto, no hay prohibición de comer esa comida para los Bnei Noach, estamos hablando para los gentiles, en el sentido que si la persona come, eh, no está comiendo de la ofrenda dedicada a los dioses. No tiene prohibido un gentil justo, un Ben Noach, no tiene prohibido si llega a comer, si no tiene nada que comer, no tiene prohibido comer eso. Porque si no tiene nada que comer, entonces debe comer por mantener su salud. Cuanto y más las personas que están, Hasbe Shalom, mal de salud, y necesitan comer. Pero quien sí tiene posibilidades de conseguir comida aparte, es preferible no participar de esa comida, porque al fin y al cabo se hace para celebrar la adoración a Jesús. En ese aspecto es preferible no participar. Sin embargo, acá hay un detalle, como ya dijimos, la mayoría de personas hacen la comida para ellos. La mayoría de personas ni siquiera están pensando en Jesús cuando hacen este tipo de comidas en Navidad. Están pensando en hacer una comida que les agrade y pasarla bien entre los miembros de su familia. Estamos hablando aquí leyes en casos muy específicos. Quisiera recalcar esto. Lo que se está mencionando aquí es qué puede hacer una persona que no vive aparte, vive en casa de sus padres, vive en casa de sus familiares y está en estas circunstancias en la cual no sabe qué hacer, no tiene que comer esa noche y tiene solamente esa comida. Y listo. Y mucho más que la comida no es dedicada a los dioses. Entonces la comida está permitida. Sin embargo, esto nos lleva a que si por algún motivo a algún cristiano que es bastante practicante y tiene mucha fe, se le ocurriera presentar esta comida y decir que la dedica como ofrenda a Jesús, algo que es muy poco probable que suceda en la realidad. Si alguno tuviera esa intención en su mente, allí sí entra en un gran problema la persona y no puede comer de ello. Y la única forma que pudiera comer sería para salvar su vida, pero estamos hablando en el caso en el cual simplemente la persona, si no come en ese momento, moriría, Hasbe Shalom. Solo en ese caso. No estamos hablando del caso que la persona, si no come, no morirá, pero pasará un poco de hambre. Ese no es el caso. Ahora, todo lo que hemos mencionado hasta aquí es solo para aquellos que no tienen un lugar propio donde estar y no tienen que comer y todo lo que ya explicamos. No estamos hablando del caso de Benei Noah que tienen su propia casa o viven junto con sus familiares, pero tienen cuartos específicos para ellos, o algunos viven en edificios, el edificio es de toda la familia y cada uno tiene un piso, por ejemplo, en donde se considera que tiene su propio hogar. En ese caso, la persona tiene toda la libertad eh, y es, digámoslo así, autónomo en su propio recinto.
Y en ese caso, no hay razón siquiera de participar y de ir hacia los familiares y sentarse con ellos en la mesa de Navidad. No hay ninguna razón. Estamos hablando todo esto en su mayoría para Bené y Noah. El problema de todo esto es la idolatría. Y como ya dijimos, no es nada personal ni con los familiares, ni con los buenos sentimientos de la gente, de ninguna manera, sino que es lo fundamental para nosotros, judíos y gentiles, que hagamos todo lo posible para estar alejados de la idolatría, porque el tema de la idolatría provoca en el mundo espiritual que haya contaminación en el alma de la persona y que eso lo aleja del Creador aunque él no se dé cuenta. Vamos a terminar este breve comentario con algo muy importante que debemos tener presente siempre todos.